Buenas, en este video vamos a ver cómo realizar correcciones desde Freestyler para el caso en que ya tengamos secuencias hechas para una determinada estructura y ubicación de equipos, pero esto haya cambiado y tengamos que corregir sí o sí desde Freestyler para que todo el show que tenemos armado funcione como se supone. En este video les expliqué de que primero tenían que corregir la realidad con respecto al 3D o el 3D con respecto a la realidad antes de ponerse a programar. Bien. Y en este video les planteé la situación de que ustedes tengan que alquilar equipos, modelos que no tienen ustedes, que nunca pudieron comparar el equipo real, pero tengan que hacer sí o sí el show con anterioridad basándose en el 3D. Bueno, ¿qué medidas tener en cuenta para luego poder corregir desde Freestyler la secuencia que hayamos armado y que no corre como se supone en la realidad porque son distintos los equipos a cómo teníamos ajustado el 3D nosotros en el momento de realizar la secuencia, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces cómo realizar distintas correcciones en distintas situaciones que se nos pueden presentar. Empecemos por algo simple. Primero vamos a ver algo. Acá yo puse este objeto para tener de referencia en esta punta del escenario. Tenemos los colores de Atenas acá para que no se enojen los de River ni los de Boca. Y desde acá podemos ver que como están situados actualmente los cabezales hacia arriba, si muevo el eje de X, Y hacia arriba, los cabezales van hacia atrás. Estando acá, si muevo hacia la derecha, los cabezales van hacia la derecha y hacia la izquierda van hacia la izquierda. Si me voy hacia abajo, los cabezales van hacia el frente y acá por supuesto es al revés, hacia la derecha va a la izquierda y viceversa. ¿Ok? Vean también que acá tengo media vuelta de pan en un sentido más 90 grados más. Este es un límite. Y acá tengo media vuelta de pan y 90 grados más. Este es el otro límite. Y vean también otra cosa. Acá en este lugar de las coordenadas X, Y, los cabezales están apuntando hacia atrás. Y puedo realizar estos movimientos, ¿sí? Cubrir toda esta pared trasera, cubrir completamente con mis cabezales. Si yo tiro el tilt hacia acá, pero doy toda esta vuelta, puedo hacer lo mismo. O sea, yo puedo estar situado en estas coordenadas del cuadrante XY y también estar cubriendo esta pared trasera. ¿Ok? O también puedo estar en este otro lugar de las coordenadas XY y estar cubriendo esta pared trasera. Bien, vamos a ver que lo mejor es cubrirla desde acá y no desde este lugar o este lugar que ya estamos en un extremo de pan en el cual luego no vamos a poder realizar correcciones y que nuestras secuencias queden como eran originalmente. Entonces, vamos a hacer primero una secuencia bien simple. Paso número 1, los cabezales ahí. Paso número 2, los cabezales hacia la derecha, ahí. Paso número 3, los cabezales hacia la izquierda, ahí. Grabo esto como jalo movimiento. Grabar. Abro la lista de Q y esto lo tiro acá. Acá tenemos nuestra secuencia y desde acá, desde Manual Trigger, podemos saltar nosotros de un paso a otro manejando los tiempos. Vamos a una primera situación. Supongamos que estos cabezales, cuando armaron todo en la estructura, me los dejaron dados vueltas. Vamos a poner esto acá para que se note. Los giramos 180 grados. ¿Ok? El as ahora quedó apuntando hacia el otro lado, nada que ver. Bueno, ¿cómo corrijo esto desde Freestyler? Este triangulito es porque tengo esta secuencia funcionando y moví a mano desde acá yo. Acá arriba tengo los equipos hacia adelante, nada que ver. Bueno, lo que tengo que hacer es, teniendo estos 4 equipos seleccionados, hago botón derecho y pongo invertir tilt. Ahora vuelvo a tener en esta posición de XY los cabezales mirando hacia atrás. Y si muevo hacia la derecha, los cabezales van hacia la derecha. Izquierda, izquierda. Y si yo corro esta secuencia, estamos igual. Bien.
Paso 1 al centro, paso 2 a la derecha, paso 3 a la izquierda. O sea que tanto los movimientos manuales como las secuencias que yo hice se han corregido. ¿Qué pasa? Si yo acá hubiera invertido también el pan, vean que acá cuando yo hiciera hacia la derecha, los cabezales irían hacia la izquierda. Y viceversa. Lo mismo con la secuencia. Si yo saco el override y corro la secuencia, paso 1, paso 2, que era a la derecha, va ahora a la izquierda. Paso 3, que era a la izquierda, ahora va hacia la derecha. Bien, o sea que esto está mal. Tengo que invertir solamente el tilt, en este caso. Bueno, vamos a dejar esto como estaba. Sacamos la inversión de tilt. Modo construir en el 3D. Volvemos a dejar estos cabezales así, iguales que cuando creamos nuestra secuencia. Ahora vamos a suponer que el que usó anteriormente estos cabezales agarró y se metió en el menú porque quiso hacer algo extraño y desde el menú de los equipos invirtió el pan y el tilt en este número 2 y en el número 3 también hizo lo mismo, invirtió el pan y el tilt. Con lo cual, ahora cuando yo controlo los equipos o corro la secuencia, esto me queda así. Esto puede pasar. Entonces, ¿qué hago? En este caso tengo que seleccionar nada más que estos dos equipos y poner botón derecho, invertir pan y invertir tilt. Ahora si selecciono los 4 y los muevo, derecha a derecha, izquierda a izquierda, arriba a atrás. Si yo corro la secuencia, perdón, hay que sacar el override. Si yo corro la secuencia, tengo paso 1, paso 2 derecha, paso 3 izquierda. Está perfecto. Vamos a volver todo a cero, botón derecho, pero en estos equipos nada más. Botón derecho, saco el pan, saco el tilt, la inversión de pan y la inversión de tilt. Voy a modo construir en estos dos equipos. Saco la inversión de pan y la inversión de tilt. Bien. Ya estamos de nuevo en la normalidad. Ahora, vamos a trabajar en extremos. En los extremos que les dije que no había que trabajar. Bien. Vamos a parar esto. Vamos a sacar esta lista. Y vamos a jugar un poco acá con las formas también para aprender algo nuevo. Vamos a grabar otra secuencia. Fíjense que estamos en el modo estático, entonces me graba todo tal cual está. Todos los equipos están marcados con estrellita. Y acá todos los paneles tienen el símbolo del rayito. Cualquier panel que yo abra ya tiene el símbolo del rayito, me graba todo. Entonces, vamos a hacer el primer paso de esta secuencia. Vamos a mostrar acá las formas. Vamos a seleccionar un círculo. Bueno, vamos a seleccionar todos los equipos. Antes, vean una cosa. Si yo quiero que este círculo esté acá, vean dónde estoy moviendo. Vean los movimientos que hago en X y acá son muy chiquitos. ¿Ok? Entonces, este círculo yo lo tengo que hacer chiquito también. Si quiero que los cabezales me iluminen únicamente esta pared o este sector, digamos. Pongo on. Vamos a hacerlo un poco más grande. Por ahí. Vamos a darle más velocidad también. Y un poquito más grande. Bueno, ahí. Supongamos que yo quiero hacer esa escena. Le vamos a poner distribuir, que siempre a todos les gusta más esto. Y vamos a modificar un poco esto. Acá tenemos estos 4 puntos rojos. Bueno, este es amarillo y estos otros son rojos. Que como verán están equidistantes, ¿sí? Nosotros podemos acercar estos círculos. Bueno, voy a tener que agrandar de nuevo esto. Yo puedo agarrar este punto, moverlo
puedo acercarlo acá. Lo mismo con este. Ahora, para que esto sea curvo, tengo que mover estos puntitos azules acá. Acá puedo hacer lo mismo con este punto y con este punto. Estos puntos azules otra vez los muevo hacia acá. Y estos otros, para que esto siga siendo un círculo, tengo que acomodarlos. Bien, ¿qué pasa? Ustedes hasta acá dirán, ¿para qué hizo todo esto? Sigue siendo un círculo, pero un poco más deforme, nada más. Bueno, ya van a ver. Vamos a achicar esto. Ahí va, vamos a subirlo. Bueno, vean qué pasa. Hay una parte del recorrido que la hace lenta y otra que la hace más rápida. Vean acá. Ahí arriba se frena. Acá abajo se frena. Bien, esto si lo ponemos un poco más rápido se va a notar más. Ven que los cabezales hacen un movimiento rápido que es de acá hasta acá. Y acá, como la distancia es menor entre punto y punto, van bien lentos los cabezales. Esto, si lo juntamos más, si me deja, porque es difícil ya estando tan chiquito, va a ser más lento todavía ese movimiento y más rápido el otro. Esta figura que ustedes acaban de crear la pueden grabar, pueden acá ir a Save, escribirle un nombre, grabar figura y la van a tener acá. Ahora tienen este círculo y este círculo que acaban de crear. Bueno, ¿qué pasa? Esto mismo que estamos haciendo acá, estamos iluminando esta pared trasera, ¿no es cierto? Con este movimiento. El paso 1 lo vamos a dejar así. Paso 2, vamos a correr este círculo a este lugar de las coordenadas, que como vimos antes, también va a iluminar acá atrás. Entonces vamos a mover este círculo acá. Si lo pongo acá, ven que estaríamos hacia adelante. Los cabezales harían el movimiento acá. Pero acá hacemos que den toda la vuelta. Y estamos haciendo la misma escena, pero con otras coordenadas de X, Y. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos el pan en el límite. Bien. Vamos a hacer un tercer paso con el otro límite. Tenemos esta misma escena. Está todo igual, aparentemente. Pero estamos acá con los cabezales girados totalmente hacia el otro lado. Están trabajando en otro sector de los movimientos posibles de los cabezales. Bien. Esto lo vamos a grabar como Halo límites. Grabar. Bien. Vamos a parar esto. Lista de Q. Halo límites. Lo tiramos acá. Entonces tenemos acá el movimiento primero que hicimos, que era esto. Y tenemos acá este otro de los límites, que acá vamos a ir paso por paso. Este es el paso 1. Este es el paso 2, que está en un límite. Y este es el paso 3, que está en otro límite. ¿Saben qué? Vamos a modificar esto para que se entienda mejor. Vamos a cambiarle los colores. Editamos esto. Esta lista de Q la voy a sacar. Tengo que parar, sacar y... ahí está. Ahí salió el offline que me había quedado puesto. Entonces, vamos al paso 2. Estábamos acá.
El círculo está en este límite. Le vamos a poner el color rojo a todos los cabezales. Y en el paso 3, que estamos en este otro límite, le vamos a poner el color naranja. Para que diferenciemos bien cuál es cuál. Entonces, el blanco es donde es lógico hacer los movimientos y el rojo y el naranja son extremos de pan en los que, según yo, no deberíamos hacer los movimientos ahí. Ya vamos a ver por qué. Esto lo vamos a grabar, cerramos, vamos de nuevo a la lista de Q y acá tenemos paso 1 en blanco, paso 2 en rojo, paso 3 en naranja. Bien. Vamos a la situación en la que nuestros cabezales, vamos a ampliar esto, ahí seleccionamos los 4 cabezales, estén girados 90 grados. Supongamos que están rotados en el eje Y 90 grados. Vamos a lo más fácil. Primero vamos a rotarlo así, menos 90 grados, o sea 90 grados hacia el otro sentido. Bien, ahí estamos. Si yo ejecuto esto, vamos a achicar. La primera secuencia que hicimos, en vez de apuntar hacia atrás, nos apunta hacia este costado. ¿Ok? Y la segunda que hicimos, vamos más despacio, tenemos que esto también nos está apuntando los cabezales hacia un costado. En el segundo paso tenemos lo mismo y en el tercer paso tenemos lo mismo. ¿Ok? Ya no se concentran los movimientos acá, sino que están en un lateral. Bueno, ¿cómo podemos corregir eso? Dejamos esto en el paso 1 para que sea más simple de entender. Vamos a Setup, Freestyler Setup. Tenemos que ir a Preferencias, Corrección. Y acá tenemos que encontrar el canal de pan de cada uno de estos cabezales. Acá tenemos canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este sería el 9, 10, 11. Por eso este número de acá es el del primer canal que tenemos acá. Este sería el 17, este el 25 y así. Como ven, al pasar el mouse nos muestra a qué equipo corresponde cada canal. Bien. Entonces acá ya tenemos Halo. Acá tenemos el pan del primer Halo. Tenemos que modificar este valor. Lo que va a hacer es que cuando el pan sea 0, en realidad le va a mandar otro valor al equipo. Le va a sumar o le va a restar para corregir el equipo. Entonces, acá vamos a probar con un pan de 20. Vamos a corregirlo en 20, o sea que cuando el pan sea 0 le va a mandar 20 en realidad al cabezal para que el cabezal se corra, para que el cabezal gire un poco en pan. Presionamos Save. Vemos que este primer cabezal giró, no lo suficiente porque no está apuntando de forma recta. Vamos a darle un poco más, 40. Grabar. Por ahí puede llegar a ser. Vamos a poner la cámara de arriba, vista de arriba. Bueno, no está perfectamente recto. 45, grabar. 43. Puede andar ahí, ¿sí? 42, 43, a ver. Por ahí puede ser. 42. Entonces vamos a poner todos los otros pan iguales. Acá vamos a poner 42. Va queriendo. Estamos en el 57. Vamos ahora en el 65. Acá tenemos otro pan. 42. Grabar. Y este es el último pan. 42. Grabar. Bueno, ahora que están los 4 no parece que esté tan bien, ¿no? 43, 43, grabar. 43, 43, grabar. Bueno, sí, yo creo que ahí en 43 estamos. Grabar de nuevo acá. Entonces, ahora si yo a esta secuencia le voy dando para que vaya a otro paso. Paso 2. Lo tengo ahí. Paso 3.
está bastante bien. Ahora vamos a ejecutar esta otra secuencia. Bueno. Paso 1. Va bien. Paso 2. Vean lo que pasó acá. Los cabezales no llegan hasta este límite de acá. ¿Por qué? Porque estos cabezales giraron 90 grados en este sentido. O sea que este límite que antes llegaba hasta acá, ahora llega hasta ahí. Bien. Estos cabezales antes llegaban hasta acá. Ahora como se han girado físicamente, se han girado 90 grados, el máximo al que pueden llegar es acá. Entonces esta escena ya no me corre como se suponía. No llegan los cabezales hasta este extremo. Lo vamos a ver de otra forma también. Vamos al otro paso, el paso 3. Este anda lo más bien, ningún problema. Los cabezales llegan todos al límite que se supone que tienen que llegar. Ahora vamos a girar el 3D en otro sentido. Acá vamos a Freestyler Setup, corrección. Ponemos Reset para volver a cero estos valores. Acá tengan ojo porque estamos en esta primera parte, ¿no? Ponemos Reset. Suponemos que reseteó todo. Vamos a la segunda página por las dudas. Sí, reseteó todo. Ponemos Grabar. Pero cuando volvemos a entrar, a veces no deja todo en cero. Acá sí está en cero. Vamos a la segunda página y no cambió a cero. Tienen que presionar Reset otra vez acá. Poner grabar. Y ahí realmente estamos en cero. Vamos a correr esta secuencia. A ver. Paso 1. Bien. Están todos iguales. Ahora me resta corregir el 3D. Bien. Está todo como en un principio. Bueno. Ahora vamos a girar los cabezales 90 grados hacia el otro lado. Hacia este lado. Entonces, si yo corro esta secuencia, la primera la tengo en esta otra pared, ahora la tengo en la pared de acá. Y con esta secuencia me pasa lo mismo. Tengo el paso 1 que me ilumina acá, el paso 2 también me ilumina acá y el paso 3 también sobre esta pared, la pared derecha. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a corregir esto. Dejemos esto en el paso 1. Y vamos a poner de nuevo la cámara de arriba. Vamos a Setup, Freestyler Setup, corrección. Bien, acá tenemos el pan. Antes habíamos sumado 42. Ahora vamos a restar 42. Vamos a poner menos 42. Grabar. Menos 42. Grabar. Menos 42 y menos 42. Grabar. Está bastante bien, aparentemente. Grabar otra vez. Vamos a correr los otros pasos. Tenemos derecha, izquierda, centro, todo bien. Esta otra secuencia. Tenemos el primer paso, el que estaba bien hecho, anda bien. El segundo paso, que estaba en un límite, también funciona bien, ¿sí? Vemos que llegan a los dos extremos los cabezales. Y ahora el tercer paso, vemos que en este extremo llega bien, pero en este extremo no. ¿Por qué? Porque hemos corregido el 90 grados acá, entonces no llegan los cabezales hasta esta punta. Por eso les digo, ojo cuando programen, traten de siempre estar lejos de los extremos de pan por si tienen que corregir después para que sus secuencias corran como se suponía. Vamos a parar esto. Quiero que entiendan un poco el porqué. Vamos a achicar.
¿Qué pasa acá? Acá podemos ver el pan. Bien. Vamos a subir un poco esto. Y vamos a mostrar la salida. Show Output. Acá me muestra en rojo los canales que están modificados, que hemos corregido. ¿Qué pasa acá? Si yo tengo el pan en 255, acá a los cabezales en realidad les está mandando el valor 213. Para que se corran 90 grados, les manda el valor 213 en vez de 255. ¿Ok? Porque están físicamente girados 90 grados estos cabezales. Entonces, si vamos moviendo el valor de pan, vamos al valor 127, supongamos. Acá en realidad le está mandando el valor 86. Si yo sigo moviendo el pan, vamos hasta este punto. Acá tengo 83 y acá tengo 41. Yo sigo achicando, ¿qué va a pasar? Esto me llega hasta ahí. Y el pan ya está en 0. Entonces, toda la programación original que estaba en valores inferiores a 42 me va a mandar 0. Sea el valor que sea, me va a mandar 0. Si yo sigo bajando acá, los cabezales no se mueven más. Los cabezales no se mueven más porque ya está en 0, ya no puede ir a menos que eso. El protocolo de MX va de 0 a 255, ya llegó el cabezal al límite que tiene, no puede ser menos que eso. Al realizar esta corrección ya no tenemos 540 grados de giro como tenemos originalmente en el cabezal. ¿Bien? Porque todo este rango de acá lo hemos perdido. Del 0 al 42 sigue siendo 0. Vean acá, los cabezales acá están apuntando al frente. Yo voy girando, tengo acá media vuelta. Sigo girando, tengo media vuelta más. Tengo 90 grados. Y chau, no tengo más. Me faltan 90 grados. Que me los comí acá esos 90 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? Es complicado. Yo sé que es complicado de que nos entre en la cabeza. Pero bueno, ese es el punto con la corrección. Y de que tienen que trabajar siempre fuera de estos límites. Acá también lo podemos ver. Acá si me voy a este extremo, llega bien. ¿Sí? Todo esto se mueve bien. Pero ahora sí me voy a este otro extremo, el del 0, me voy yendo al 0, hasta ahí llegamos y de acá, todo este recorrido de acá hasta acá, no se mueven más los cabezales. Eso que hace es porque se va moviendo el tilt fino, el pan fino se va moviendo, pero el pan ya no se mueve más, ya está en 0. Por eso quedan ahí los cabezales como diciendo, ¿qué pasa? Me quiero seguir moviendo y no puedo. ¿Ok? Así que diría que, a ver, hasta acá sería seguro programar, hasta el segundo cuadrante. Al realizar programaciones, al menos en el pan, no pasarse de acá. Sería bueno también que dejemos algún rango extra de tilt por cualquier cosa, que un cabezal esté más abajo que el otro. Entonces, lo ideal sería no pasarse de acá, no pasarse de acá, ¿sí? Trabajar con tilt, no hay tanto problema, podemos trabajar hasta esta raya de tilt tranquilamente, hasta este límite de tilt tranquilamente, pero en pan lo ideal sería no pasarse de acá y no pasarse de acá. Si estamos con equipos que no conocemos, ¿no es cierto? O sea, si es un equipo que ya lo tenemos y lo hemos contrastado con el 3D, hemos calibrado todo, podemos trabajar perfectamente en los límites que mientras que nosotros acomodemos bien los equipos después en la estructura, no va a haber ningún problema. Siempre cuando acomodamos los equipos en la estructura hay que hacer pruebas antes de levantar, llevar todo a un extremo de tilt, a otro extremo de tilt, corregir físicamente, ¿no? Mover los equipos para que queden todos iguales y lo mismo con el pan, mover todos hacia un costado, todos hacia el otro y ver que estén todos los equipos iguales, todos alineados. Bueno, vamos a volver el 3D a 0. Y vamos a sacar la corrección. Esto podemos hacerlo a mano, me parece que es mejor que con el botón de reset. Vamos a poner 0
0, vamos a la otra página, 0 y 0 y grabar. Bien, ahí está. Espero les haya servido. Adiós.